noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga a cada uno en esta noche. Los estamos saludando en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esperando, mis amados hermanos, que estén bien allá en sus hogares, trabajo o donde quiera que se encuentren en esta preciosa noche. Hoy, diciembre 9, miércoles, damos gracias al Señor que ya el Señor nos ha permitido comenzar el último mes de este año 2020. Damos la honra a Él y damos las gracias a Él que hasta aquí Él nos ha encaminado y hasta aquí Él nos tiene en su misericordia. Así que damos gracias al Señor y reciban este saludo de un servidor y su familia. Y mandamos saludo a toda iglesia remanente, esperando que se encuentren bien en esta noche. Y también a los que nos están viendo en estos momentos, Dios les bendiga a cada uno y Dios les bendiga grandemente por honrar la palabra del Señor. Mis amados hermanos, vamos a ir al libro de Números. Si usted tiene una Biblia y si no puede, pues escuchando, vamos a ir al libro de Números, capítulo 21. Allí vamos a leer un versículo de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Hoy en esta noche, nuestro tema es el desánimo. Un tema muy importante que vamos a meditar, esta corta meditación, muy importante, cuidarnos del desánimo. Vamos a tocar este tema que es bastante profundo y largo, pero a causa del tiempo, y vamos a tener este pequeño pensamiento en esta noche, esperando que sea de edificación al cuerpo de Cristo. Amén. El desánimo. Números capítulo 21, verso 4, vamos a leer en el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Vamos a leer nuevamente. Amén. Gloria a Dios. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor para que su palabra sea de bendición, sea de ánimo, sea de fortaleza, sea medicina a todo nuestro ser. Padre de la gloria, te damos gracias en esta preciosa noche que tú nos das el privilegio de leer tu palabra, de meditar, de escuchar. Gracias te doy, Señor, por esta pequeña porción de tu palabra. Te pido, Señor, que continúes bendiciendo a mis hermanos, a los amigos, a los oyentes. Te pido, Señor, que los bendiga, porque ellos han decidido en su corazón sacar este tiempo y lo han dedicado a ti. Y dice tu palabra, Señor, que tú honras a aquellos que te honran. Ruego pues que tú los bendigas grandemente en esta noche. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Creo que mis amados hermanos, sabemos bastante, quizás no profundamente, pero bastante la historia del pueblo de Israel. Siempre cuando hablamos del pueblo del Señor, ese pueblo amado, pueblo elegido, siempre cuando hablamos no estamos murmurando, no estamos criticando,
Si no estamos mencionando el pueblo, porque ese pueblo amado fue elegido por Dios para ser un ejemplo al resto del pueblo de Dios. El amado pueblo de Israel ha sido puesto por el Señor como un ejemplo para nosotros en cosas positivas, aún en cosas negativas. Y de algo aprendemos del pueblo querido del Señor. En esta noche esperamos aprender algo, podríamos decir, de sus errores, para que Dios nos libre, para que oremos al Señor y no seguir en lo mismo, sino con la ayuda de Dios poder mejorar como cristianos. Amén. Amén. Así que el desánimo, ya sabemos, como dije anteriormente, la historia de Israel. El Señor lo saca de Egipto para introducirlo a la tierra prometida, a la tierra Canaán, donde fluía leche y miel, una tierra de bendición, una tierra próspera. Pero sabemos pues que antes de entrar a la tierra había que pelear batallas, había que guerrear, no era fácil, no era nomás aquí está tu bendición y ya. Dios da las bendiciones, pero a veces hay que pelearlas, hay que guerrearlas, hay que luchar. Entonces había un proceso en el desierto donde pasaron, donde el Señor los iba a poner en condiciones. Salir de Egipto, luego en el desierto como un destacamento militar, donde Dios los iba a preparar, porque más adelante iban a haber luchas, batallas, guerras, pelear con reyes y con oposiciones, con cuánta cosa se iba a enfrentar el pueblo de Dios. Por lo tanto, entonces había que pasar por el desierto para tener un encuentro profundo con Dios, porque Dios iba a estar con ellos en las peleas, en las luchas, en las guerras, antes de llegar a Canaán. Porque para entrar a Canaán no era fácil, era un poco difícil, pero no era imposible. Entonces, lo mismo a nosotros, Dios nos quiere meter en una tierra de Canaán celestial. Por esa es la razón que a veces vienen luchas, pruebas, persecuciones sobre la iglesia, y a veces todo esto causa desánimo. Entonces tenemos que tener cuidado con el desánimo, porque el espíritu del desánimo no quiere que nosotros entremos a la tierra de Canaán celestial. Todavía estamos peleando la batalla, la guerra, y Cristo viene pronto, y entonces tenemos que cuidarnos cuando llega el desánimo. Creo que cada uno de nosotros hemos pasado por desánimo. De alguna forma nos ha llegado. Pero da gracias al Señor que con su ayuda y el Espíritu Santo nos ha ayudado a sobreponernos sobre el desánimo que es manipulado por el enemigo, y aquí estamos de pie todavía y seguiremos de pie confiando en el poder del Señor. Amén. Amén. Así que lo que hemos leído en esta hora es parte de el desánimo que le llegó al pueblo de Israel. Tuvieron victorias, sí. Tuvieron victorias. El versículo que acabamos de leer, verso 4, antes de eso, en el 21, del verso 1 al 3, tuvieron una victoria. Tuvieron una victoria, y si fuera tan amable, escuche, mejor voy a leer del 1 al 3 antes de que el pueblo se desanimara. Dice el capítulo 21, verso 1 al 3, dice: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma, que quiere decir destrucción.
En esos versos, antes que el desánimo llegara a ellos, tuvieron una victoria terrible. Dios estaba con ellos y tuvieron una victoria tremenda. Porque el Señor estaba con ellos y pudieron hacer conquistas y pudieron destruir ciudades enteras. ¡Qué terrible victoria! Pero en los versos, el verso 4 que hemos leído, después de esa victoria, siguieron caminando, siguieron hacia adelante. Pero ahí vemos pues que de repente se desanimó el pueblo. ¡Qué tremendo! En la vida cristiana hay victorias, hay luchas, hay peleas, hay guerras. En la vida cristiana, después de una victoria, hay que cuidarse porque puede llegar el desánimo. Entonces, por eso tenemos que cuidarnos entonces, porque después el pueblo se desanima. Realmente el desánimo no es pecado. Pecado es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, la definición del desánimo, por eso tenemos que cuidar cuando llega un desánimo. La definición de desánimo es desaliento, es acobardarse. Dice una de las definiciones, dice el diccionario, es embarazar el aliento, hacerlo dificultoso por la fatiga o cansancio. Aquí es donde, mis amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en la vida cristiana. Cuando llega la fatiga, cuando llega el cansancio, cuando llega el aburrimiento, tenemos que tener mucho cuidado porque detrás viene el desánimo. El enemigo de nuestras almas usa el desánimo, un arma mortal. Así que tenemos que tener mucho cuidado al espíritu del desánimo. En estos tiempos que vivimos, meditando cómo está la situación de la iglesia, mis amados hermanos, fíjense que por asunto de la pandemia que todavía estamos enfrentando, mucho pueblo cristiano evangélico se ha desanimado. Mucho pueblo cristiano, mucho pueblo, aún siervos del Señor, se han desanimado. Iglesias enteras han sido cerradas por el desánimo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque el enemigo está detrás del desánimo. Por lo que está pasando. Muchos cristianos estaban fervorosos, pero ahora están desanimados. Y si alguien en esta noche me está escuchando y te sientes mal y estás completamente desanimado, porque hay cientos y cientos de causas por qué el desánimo. Por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que nos está pasando. O llega uno a decir, bueno, creo que Dios no está conmigo. O Dios está enojado conmigo. Entonces tenemos que tener cuidado y en el nombre de Jesús, si alguien ha entrado en un desánimo y llevas mucho tiempo, te ruego en el nombre de Jesús que pongas atención al mensaje. Y esto puede ser una inyección para ti. Esta palabra de Dios puede ser una inyección, una vacuna para poder levantarte en el nombre del Señor. Si alguien me está escuchando y tiene problemas del desánimo, yo te suplico en el nombre de Jesús que no te dejes, que te levantes en el nombre de Jesús, porque Dios no quiere, en estas temporadas, Dios no quiere que estemos desanimados. De lo contrario, animados porque el Señor viene pronto. Por eso están estas señales. Levantar vuestras cabezas, dice, porque vuestra redención cada día se acerca. La liberación total de la iglesia cada día se acerca. En vez de desanimarnos,
cuando vemos todas estas cosas, debemos levantar nuestras manos en alto y darle la honra y la gloria al Señor, porque su palabra se está cumpliendo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, mi hermano, mi hermana, levántate en el nombre de Jesús, si hace rato te está molestando el desánimo. Así que cuando estamos cansados en el ministerio o cualquier otra cosa que hagamos, tenemos que tener cuidado, porque el pueblo se cansó de las guerras, de las batallas. En este caso se cansó y luego a seguir adelante. Yo estaba mirando un poquito el mapa. Después de esas batallas salieron, dice, después partieron del monte de Or y siguieron su camino. Y acordémonos que era en el desierto. Como dijo alguien, ¿dónde tu buena comida? En el desierto, ¿dónde tu McDonald's? En el desierto, ¿dónde tu Coca-Cola? ¿Dónde una soda? Nosotros nos damos gustos de comprar a veces lo que queremos, pero ellos, el pueblo del Señor, estaban pasando por momentos difíciles. Entonces, cuando llega la fatiga, el cansancio, debemos tener cuidado, que no se meta el desánimo a gobernar nuestras vidas. Vamos a seguir hacia adelante. En el capítulo 21, verso 4 al 9, que no lo vamos a leer, si a usted le interesa, le suplico que lea el capítulo 4 al 9. Pero sí vamos a leer, vamos a meditar tres cosas importantes en esta noche. Vamos a considerar del verso 4 al 9, vamos a considerar tres cosas importantes tocante a del desánimo. Amén. Amén. Primera cosa importante, en el verso 5, que vamos a leer, el pueblo del Señor estaba pasando por una situación difícil. Es allí donde el desánimo aparece, cuando hay situaciones difíciles, contrarias. Cuando todo está bien, pues todo el mundo dice aleluya, gloria a Dios. Como hemos predicado, cuando la cartera está llena, cuando te suben a una posición en tu trabajo o te ponen en un liderazgo, pues hay más ánimo. Pero cuando sucede lo contrario es cuando viene el desánimo. Entonces, en primer lugar, en el verso 5 que vamos a leer, Israel estaba en una situación no favorable, sino una situación difícil. Entonces, vamos a ver el verso 5 del capítulo 21 de Números. Y dice la palabra del Señor: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, y dijeron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Se da cuenta usted la situación difícil donde estaban? Y dejaron que el desánimo llegara a sus vidas, y el desánimo los hizo pecar contra Dios y contra Moisés. Entraron ya en pecado. Mire lo que el desánimo hace. Hace murmurar contra Dios y contra el siervo de Dios. Y entraron en un terreno peligroso. Entonces, esta es una lección para nosotros. Tenemos que tener cuidado de murmurar contra Dios y contra los siervos de Dios. Mire lo que causa el desánimo. Quiere decir que cuando una persona habla contra Dios y contra los siervos de Dios, es posible que es empujado por el desánimo y entra uno en terreno peligroso. Cuidado, ojo. Cuando uno se sienta mal, es mejor ponerse de rodillas y orar.
¿verdad? Es lo que el pueblo no hizo. Entonces, mire lo que hace el desánimo. Y también dijeron, no era mejor estar en Egipto, suspirando por el mundo. Y también algo peligroso que hicieron, dice, pues no hay pan ni agua. Sí, en el desierto. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Aquí hay algo tan peligroso que a mí me duele el corazón. El pan liviano que ellos decían era el maná que el Señor les había dado. El maná del cielo. Se cansaron del maná. Maná en la mañana, maná a mediodía y maná en la tarde. Y comenzaron a menospreciar la comida que Dios les había dado. Esa comida que sustentaba. Esa comida que alimentaba, que nutría. Pero ahora se estaban quejando de la comida que Dios les había dado. Y comenzaron a pensar en la comida de Egipto. ¿Saben qué, mi amado hermano? Debemos tener cuidado. Porque el maná del cielo es la palabra de Dios. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Que el maná del cielo es la palabra del Señor. Y ellos dijeron, estamos cansados de este pan tan liviano, tan barato. Tengamos cuidado, mi amado hermano. Esta palabra no es un pan liviano. Este es el pan, este es el alimento espiritual que el Señor nos ha dejado. Y no hay alimento mejor que la palabra de Dios. Amén. Amén. Basta con no leer la Biblia. Estamos diciendo este pan liviano. Basta con dejarla abandonada y no darle importancia. Le estamos diciendo este pan tan barato, tan liviano. Hay que tener mucho cuidado con la palabra del Señor. Porque es la palabra de Dios. Amén. Mi corazón estaba doliendo, no tanto por el pueblo, sino por mí mismo y por nosotros. Debemos tener cuidado con la comida que Dios nos da. Amén. Amén. Cuidado con decir, ese hermano predica lo mismo. Mejor me voy a buscar otro pastor. Lo mismo predica en la mañana, es lo que predica a mediodía y es lo que predica en la noche. Un pan liviano. Debemos tener cuidado con la palabra de Dios, porque el Señor les dio maná en la mañana, maná a mediodía y maná por la noche. Debemos estar contentos con el pan que el Señor nos da. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Así que Juan 3:16 no ha pasado de moda. Si nos profundizamos en Juan 3:16, es algo tremendo el amor de Dios. Amén. Entonces, todo eso les hizo hacer porque estaban pasando en una situación difícil. Cuando nosotros pasamos por momentos duros y difíciles, debemos tener cuidado. El desánimo no es pecado. Pecado es que el desánimo nos haga pecar contra Dios. Ahí sí. Nosotros cuando citamos desánimo, es mejor humillarnos. Es mejor clamar a Dios. Es mejor orar. Y Señor, ayúdame en el nombre de Jesús. Es lo mejor que nosotros podemos hacer. Amén. 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 En segundo lugar, verso 6. Todo lo que ellos hicieron tuvo una consecuencia. Repita conmigo, consecuencias. Consecuencias. Mis amados hermanos, todo lo que uno hace en esta vida, sea bueno o sea malo, tiene sus consecuencias. Si nosotros hacemos el bien, se cosecha lo bueno. Si nosotros hacemos malo, vamos a cosechar cosas malas. No esperemos cosas buenas. Entonces, verso 6 nos dice, en segundo lugar, que
tiene consecuencia lo que ellos hicieron de pecar contra el Señor. Vamos a leer verso 6 y dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Están escuchando conmigo? Amén. Es lo que estamos diciendo. El Señor tuvo que disciplinar, el Señor tuvo que castigar a su pueblo. ¿Por qué? Porque el pecado trae consecuencias y muerte. La rebelión contra Dios siempre trae sus consecuencias malas. Entonces, dice el verso: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Completamente peligroso murmurar contra Dios y murmurar contra Moisés, murmurar contra los siervos de Dios. Antes de abrir la boca, es mejor orar. Amén. Amén. Es mejor orar. Entonces, y ahí estamos leyendo que hay consecuencias. En este tiempo, pues, no creo que van a venir serpientes. Pero sí, están los serpientes ardientes, que son los demonios. Está esta pandemia que ha matado casi 300,000 personas en todo el mundo. 14 millones de infectados. Hay tantas enfermedades. Que quede claro, no estoy diciendo que la pandemia Dios la mandó, pero sí una cosa: Dios permite. Dios permite porque los seres humanos a veces somos rebeldes contra Dios. A veces a Él lo dejamos de último lugar, a veces no le tomamos en cuenta. Y tiene que venir una llamada de atención de parte de Dios. ¿Por qué? ¿Porque Él es malo? Dios nunca es malo. Él es bueno, Él es justo, como un Padre Celestial que corrige a sus hijos. Amén. Él permite, pero no Él es el autor. Creo con todo mi corazón que Él no es el autor de esta pandemia, pero sí Él permite. Así que tenemos que tener cuidado. La Biblia nos enseña que Dios honra a aquellos que le honran. Amén. Quizá no es nuestro tiempo de morir o partir de esta tierra, pero si somos rebeldes contra el Señor, si no nos humillamos a Él, entonces sí pueden venir consecuencias y puede venir la muerte rápido por nosotros. Y verdad que no nos queremos morir, ¿verdad, mis amados hermanos? Entonces tenemos que tener cuidado porque el pecado trae sus consecuencias. Ahora, hay buenas noticias. Yo creo que cuando escuchamos todo esto suena como, ojalá que no, nadie se desanime cuando escuche esto. Y como dicen algunos, por favor no cambie de canal, porque hay buenas noticias. Amén. Amén. Tercero, la tercera cosa importante que vamos a ver está en el verso 8 y 9. Aunque hubo consecuencias en el pueblo, pero todo tiene remedio. Aunque hayan serpientes, aunque hayan consecuencias, pero todo tiene solución y todo tiene remedio. Y el remedio lo tenía el pueblo en sus manos. Y el remedio, la solución, nosotros lo tenemos. Si nosotros nos arrepentimos, si nosotros buscamos a Dios, si nosotros nos hemos olvidado de Él y nos volvemos a Él y nos levantamos, si por cualquier cosa nos desanimamos, pero hay chance de levantarnos y arrepentirnos, pedirle perdón al Señor y seguir adelante. Hay remedio. Amén. Amén. No todo está perdido, porque Dios es amor. Siempre Dios nos da chance, porque Dios es un Dios de oportunidades. Así que en esta noche, si la serpiente te ha mordido,
la serpiente del pecado, o las enfermedades, o cualquier consecuencia, sea usted culpable o no, hay esperanza, hay remedio en Dios. Hay solución en Dios. Porque Dios, el Señor es bueno, Dios es amor. Vamos a ver entonces el verso 8 y 9, dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el pueblo se arrepintió. El pueblo llegó a Moisés, al siervo de Dios, y pidió ayuda. Pida a Dios por nosotros. Estamos arrepentidos de haber murmurado contra Dios y contra ti, Moisés. Pida, ruega a Dios por nosotros. Y el pueblo comenzó a clamar. Y el Señor dio solución al problema. Entonces, ya el Señor dio instrucciones y que Moisés levantara una asta de bronce, dice, figura de una serpiente, y la puso en una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mi amado hermano, siempre cuando uno se humilla ante la presencia de Dios y uno se arrepiente y reconoce sus faltas, el Señor es compasivo. Él perdona y Él nos restaura. Gloria sea el nombre del Señor. Parte del pueblo murió en ese tiempo, pero muchos recibieron la sanidad de Dios en sus vidas y vivían. Realmente no era la serpiente la figura de la serpiente que sanaba, era la fe puesta en Dios, la fe puesta en su misericordia. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, en primer lugar, tenemos que cuidarnos cuando entremos o estemos en situaciones difíciles. ¿Cómo es nuestra actitud? Nuestra actitud debe de ser positiva, ir a Dios humildemente. Señor, ayúdame en esta situación difícil. Solo tú, Señor, me puedes sacar de esto. No hay nadie más. Espíritu Santo, ten misericordia de mí y ayúdame y levántame. Y así, para que no vengan consecuencias trágicas si nosotros nos rebelamos contra Dios, tenemos que humillarnos. Y cuando eso sucede, hay medicina de parte de Dios. Amén. Aunque los hombres digan, para el cáncer no hay solución, para esta enfermedad no hay. Muchos médicos dicen que no hay solución. Eso es lo que dicen los hombres. Es lo que dice la ciencia, que es limitada. Pero la ciencia de Dios no dice eso. Porque todo es posible para Dios. Y todo es posible a aquel que cree. Amén. Hay sanidad en Dios. Sanidad espiritual. Sanidad física. Sanidad interior. A veces estamos lastimados por dentro de lo que nos hicieron en el pasado, o falta de perdón, o enojo, amargura, cuanto más malos recuerdos del pasado. Pero hay sanidad en Dios. El poder del Espíritu Santo entra y saca todo aquello, veneno de la serpiente, y somos sanos para la gloria de Dios. Amén, mis amados hermanos. Amén. Qué bueno es el Señor. Vamos a aplicar esto a la vida espiritual cristiana. Vamos a terminar en estos momentos diciendo, vamos a aplicarlo en nuestros tiempos, del tiempo de la gracia. La rebelión causada por el desánimo es pecado contra Dios.
Voy a repetir. La rebelión causada por el desánimo es pecado contra Dios. El remedio o medicina es la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y les invito a que lo corroboremos en Juan capítulo 3, verso 14. Gloria a Dios. El apóstol Juan, que nos recuerda el ministerio de Moisés en el desierto, nos dice en Juan 3, 14, dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tenemos? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Esta es la base de la fe, la base de nuestra salvación, creyendo, poniendo toda nuestra confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros hemos sido mordidos por el pecado, el veneno del pecado. Hemos sido infectados porque, déjame decirle, pueblo, y todo lo que nos escuchan, esta pandemia es contagiosa. Pero gracias a Dios, muy pronto se va a terminar. Esa es nuestra confianza en Dios y oramos a Dios. Ayer ya comenzaron las vacunas en Gran Bretaña. Comenzó con una anciana de 90 años. Después un ancianito. Ahí comenzó. Hay alegría y esperanza en el mundo, gracias a Dios. Y ya me dicen la noticia de hoy que ya en 24 horas comienza la vacunación en Estados Unidos. Ya hay 2 millones de vacunas ya listas para salir. Gracias a Dios. Pero déjenme decirles que el pecado es una pandemia más grande todavía. El pecado. Y a veces no le damos tanta importancia. Pero sí, el pecado sí, ningún hombre, ningún científico tiene la solución, tiene la medicina, tiene la vacuna. La vacuna contra el pecado viene del cielo. Y esta vacuna la trajo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Amén. No nos cubre. No nos tapa, no nos esconde. Sino la palabra del Señor, usted lo sabe, que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Amén. Y no solo el pecado, sino nos limpia de todas enfermedades. Amén. Aleluya. Hay Amén. miles de testimonios. Amén. Si yo testificara, mi amado hermano, no alcanza toda la noche de testificar las maravillas de Dios. Lástima que en las radios y televisiones, a veces si testificamos nos dan 2 y 3 minutos y ya. Y otro, y otro, y otro, y otro. Pero hay miles y miles de casos de que la sangre de Jesucristo sí trabajó, trabaja y seguirá trabajando la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo sana, Cristo salva, Cristo restaura para la gloria de Dios. Amén. Padre. Gloria a Dios. Amén. La pandemia más grande es el pecado que no se ve. Lo que pasa es que uno ya se acostumbró. Ya no se le da tanta importancia. Ya no. Pero sí,
Dice, voy a leer nuevamente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, dice, una necesidad urgente, que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree, de verdad, no se pierda, mas tenga la vida eterna. No se pierda eternamente. ¡Qué bendición trajo nuestro Señor y Salvador Jesucristo! Moisés era grande y todavía es grande. Pero hay uno que más grande que Moisés está en tu casa, está en tu iglesia, está en tu pueblo, está en la nación. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. A Él damos honra y gloria en esta noche. Gloria, gloria sean dadas a Él. Vamos a ponernos de pie. Cuando nosotros nos reunimos en nuestros hogares o donde quiera, le damos la honra y la gloria al que todo lo puede. Al que se despojó, dice Filipenses, por amor a cada uno de nosotros, se despojó de su gloria y vino como un humilde siervo y obediente hasta la muerte de cruz, por amor a usted y por amor a mí. No permita que el desánimo lo gane. Gloria sea el nombre del Señor. Es más, Él es nuestro abogado si es que hemos pecado contra Dios. Gloria sea su nombre. Démosle gracias a Dios en esta noche por Jesucristo. Padre, te damos gracias por la porción de tu palabra que hemos meditado, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias por las historias bíblicas. Nos ayudan, Señor, a entender tu gracia, tu amor, tu misericordia. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que continúes bendiciendo a tu pueblo, fortaleciendo. Padre, no permita que el desánimo nos haga tropezar, sino te pedimos, te rogamos que cuando llegue nos dé la fuerza necesaria para levantarnos en el nombre de Jesús. Continúa bendiciendo a tu pueblo querido en el nombre maravilloso de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Los amamos mucho y sobre todo el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nos ama a cada uno de nosotros. Amén.